Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último de nuestros encuentros. Ahora mismo ahí fuera todo es un run de rumores sobre quién ha ganado la Concha de Oro, quiénes son los premios. Nosotros aquí nos vamos a relajar, nos vamos a olvidar de todo. Vamos a dedicarnos a los que nos hemos dedicado durante toda la semana, que es hablar con la gente que hace cine y aprender muchísimo de ellos y a conocerlos. Hoy tenemos, como siempre, una sesión, unos encuentros, unos diálogos muy variados, en el cual va a haber cine de animación, documentales, miradas muy peculiares hacia el mundo de la pornografía y también mucha literatura, porque vamos a empezar nada menos que con García Lorca. Así que para todos los equipos que nos acompañan hoy, pues vamos a dedicarles un fortísimo aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues el primer equipo que nos acompaña hoy es el equipo de La Novia. Nos acompaña Paula Ortiz y dos de los intérpretes, Asier Echandía y Alex García. Paula, has venido muy acompañado de buena parte del equipo de la película, pero ha habido una baja muy importante. Esta semana nos ha dejado Carlos Álvarez Novoa, que es uno de los actores de la película. Me imagino que estás viviendo estos días, digamos, con un poco de contradicción de sentimientos, ¿no?, entre el estar aquí en el festival celebrando el estreno de la película y la pérdida de un actor y un amigo, ¿no?, además, que era Carlos. Sí, la verdad es que ha sido un golpe muy fuerte. Yo todavía no soy consciente de su ausencia. Es como si no hubiera podido venir porque tenía una obra de teatro. No he asimilado el golpe porque Carlos ha dejado un hueco muy, muy grande. Yo todo lo que he hecho en mi vida, todos los relatos que he hecho en el cine, los he hecho con él. Él me dio la mano desde el primer momento que empecé y me apoyó y me acompañó y bueno, hasta la novia, hasta el padre de la novia, que no llegó a ver, porque estábamos todos convencidos de que lo vería aquí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a pensar que está haciendo una obra de teatro y vamos a darle un aplauso a Carlos Álvarez Novoa para empezar hoy. Paula, La Novia bueno, está basada en bodas de sangre. ¿Por qué has querido volver a Lorca? Que también esta obra en cine tampoco ha tenido demasiadas adaptaciones, ¿no? En general, la obra de Lorca no ha tenido muchas adaptaciones y creo que en general nuestro patrimonio literario no ha tenido muchas adaptaciones. Las hay, por supuesto, pero pensando en otras tradiciones cinematográficas como la británica, que cada año hacen 7 Shakespeares en los arrabales de cualquiera de sus ciudades, en cine o para la televisión, nosotros como que parece que nos da miedo o tenemos sacralizados los textos y no jugamos con ellos o no los reinterpretamos. Y bueno, esos textos son mapas que siempre, o faros, a mí me parece que son faros que cada vez que da una vuelta vuelven a alumbrar. Y Federico García Lorca es un enorme faro. La Novia, además del texto de Lorca, la cual es bastante fiel, ahora hablaremos del texto, también es una propuesta visual muy peculiar y un acercamiento a Lorca visualmente muy, muy potente. Vamos a ver algunas imágenes y luego seguimos hablando de la película. ¿Tú quieres a tu novio? Un paisaje que tiene muchísima fuerza, pero yo tengo la sensación, Paula, que has intentado un acercamiento visual muy conceptual, ¿no?, que tenga también, digamos, elementos hipnóticos, simbólicos. ¿Cómo te planteaste todo este universo visual? Bueno, es la lectura que yo siempre he tenido de Lorca. Lorca se mueve en un terreno entre lo real y lo irreal, donde sublima todo, sublima la tierra, sublima el paisaje, sublima a los animales, el caballo, sublima a los personajes. No son personas,
son iconos. Es el novio, es la novia, es la madre, es Leonardo, el único que tiene nombre y que es el hombre. Y entonces, pues bueno, se trataba precisamente de generar ese relato donde se sublimase todo con la mayor intensidad posible, visualmente, sonoramente, que las atmósferas, los colores, la resonancia de los versos que ellos dicen, sus miradas, las acciones, todo respirase un poco con intensidad, porque bueno, es una tragedia y las tragedias lo que hacen es, a veces la gente confunde y piensa que la tragedia es una historia triste y lo que es un enorme río que te arrastra hasta una catarsis, que es lo que los griegos llamaban lo que te provoca la limpieza del alma, ¿no? Y para eso, pues bueno, te tiene que llevar todo. Los versos, la palabra, las miradas, la música, pues todo el paisaje. Y eso es lo que hemos intentado. Alex interpreta, como decía, al novio, él interpreta a Leonardo. ¿Sí? Alex a Leonardo y Asier. Alex a Leonardo, perdona, y Asier al novio, perdona, que me he liado, me hacías así, digo, que cambiamos. No. ¿Cómo ha sido vuestro trabajo? Porque el texto es muy fiel al texto original de Lorca. Ella hablaba también de intensidad, estáis muy intensos, pero me imagino que la intensidad tiene que tener un límite para no resultar sobreactuada, que no es el caso. ¿Cómo ha sido vuestro acercamiento a cada uno de vuestros personajes? Bueno, yo teniendo en cuenta que soy más intenso en la vida real que mis personajes, pues me ha costado mucho. Un esfuerzo de contención ha sido, ¿no? Sí, porque dicen, está sobreactuado, pues no me has visto a mí en mi casa. Y bueno, yo la verdad me he dejado llevar. Yo adoro a Federico García Lorca y cambió mi vida desde la escuela de teatro y empecé a ver todo ese otro prisma cuando empecé a estudiarle. Me obsesioné con él y para mí, incluso después, la sensación de que fue tan intenso para mí conocerle ahora, después de haber hecho la película, siento que yo ya me estaba preparando inconscientemente para hacer la novia, ¿no? Porque creo que para decir los textos de Federico tienes que amar a Federico, tienes que vivir su mundo y tienes que estar completamente hipnotizado por sus palabras y por todo esto. Y como enseguida noté que Paula tenía el mismo viaje que yo y la visión que tenía de la película era muy lorquiana, o sea, no era una idea, porque es desde la visión de Paula, pero creo que es muy lorquiana la película. O sea, yo creo que si Federico la viera diría, muy bien, muy bien. Muy bien, Paula, te diría. Y la verdad es que luego con respecto al verso y todo esto, que parece como que hay este purismo y este miedo a enfrentarse a él, yo he intentado no pensarlo demasiado porque me creaba más miedo que respeto. Yo me he dejado llevar por lo que pasaba con mis compañeros, por los ojos de Inma y de Alex y intentar dignificar al novio, que a mí me parecía que en otras versiones es como que se había quedado un tanto ninguneado, como que parecía incluso un impedimento para que la novia y Leonardo fueran felices, ¿no? Cuando realmente no, el conflicto es que son todos víctimas. Son todos víctimas de la culpa que es de la tierra, ¿no? De la pasión, de algo que realmente no pueden ni controlar. Y la oportunidad de poder hacer esto. Yo creo que para mí la forma de encararlo ha sido desde el amor y el flipe de por fin voy a poder defender a Federico y a defender a un personaje que realmente lo que vive es muy potente, ¿no? Porque es como una canción en la que de repente la batería y el rock and roll entra casi al final solamente, ¿no? Es un ser feliz que ama a su mujer profundamente, es noble, leal, que ha perdonado, que no tiene ya conflictos, se va a casar, la vida comienza y de repente no le queda nada, de repente solo le queda la muerte y la venganza y se convierte en un animal. Me parecía que era, curiosamente, yo defendiendo la mayor víctima de los tres, con toda la desgracia. ¿Cómo lo has hecho tú? Pues... Con el caballo. Seguimos para bingo. Yo creo que yo planteé más guerra. Yo en mis ideales y en mi punto de vista actoral tenía como muchas ganas de contar mi punto de vista, de cómo me gustaría a mí contar a Leonardo. Y a Paula le costó, pero lo consiguió, meterme en la vereda de lo que ella quería contar. O sea, sabemos muy bien que desde ensayos yo planteaba muchas cosas de actor y quizás ingenuo, quizás
inocente de decir, ¿y esto por qué no es así? ¿Y esto por qué lo quieres aquí? Y el penúltimo día, antes de acabar la película, yo le dije a Paula, que se acordará, creo que acabo de entender lo que quieres hacer. El último día, bueno. El penúltimo día. Pero esto fue así, realmente. Y realmente ya pasó en ensayos. Lo que para mí es un viaje maravilloso porque, claro, es Leonardo, lo has ensayado en las escuelas, lo has visto en obras de teatro, lo has leído en la intimidad, lo has sentido. Todos hemos tenido un momento orgásmico sintiéndonos actores diciendo que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra. Y curiosamente, en la película, que es la cualidad y el talento y la inteligencia de Paula, eso no es lo más importante de la película. O sea, la paja actoral que yo me hacía no era lo que habíamos venido a contar. Habíamos venido a contar una historia. Habíamos venido a contar el Bodas de Sangre revisado por Paula. Para mí no es una versión, es una revisión del texto de Bodas de Sangre y se llama La novia y hay que contar ese viaje. Y yo el día que lo vi se lo dije a Paula. Yo he viajado con la película y no me he visto, o sea, no he estado juzgando mi curro, que tanta guerra le di durante el proceso. Luego me olvidé de mí, ¿sabes? De hecho, me parece que tanto el personaje del novio como de Leonardo somos dos símbolos dentro de esta película que ha utilizado muy bien para contar la historia de la novia. Y ahí, por mi parte, cuando lo vi, me abrió la víscera y me abrió el alma, y eso es lo que ocurre con los mejores textos, con Poeta en Nueva York de Lorca, cuando hay poemas de Poeta en Nueva York que te cogen por abajo y vas por la calle y sigues dándole vueltas. Pues a mí me pasa esto con esta película y el enfrentamiento fue más como... Yo era un caballo y ella me agarraba las riendas ahí y yo a veces hacía... Paula, eso te pasa por seleccionar actores tan intensos, ¿eh? Ella quería caballos y tuvo caballos. Oye, Paula, la película habéis rodado, el paisaje decíamos antes que era muy, muy importante, el fondo donde se desarrolla toda la historia. La película la rodasteis en Turquía, en la Capadocia y en Los Monegros. ¿Por qué el iros tan lejos a rodar la película? No a Los Monegros, sino a la Capadocia. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me pregunto yo también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, hay muchas razones. Hay razones logísticas, porque esto es una coproducción entre Turquía, Alemania y España. Y en las coproducciones hay, lo cual quiere decir, es una película muy pequeñita, pero cuenta con la colaboración de 3 países. Y eso implica la colaboración y la participación también a nivel icónico. Pero es cierto que, en particular, por ejemplo, la Capadocia, o en el caso también de Los Monegros, de la Casa de la Novia, de lugares como la Casa de la Novia, buscábamos sitios que tuviesen esa cualidad de estar en un umbral que pudiera ser abstracto. Ocurre, como todos los relatos de Lorca, en un tiempo muy ancho y en un espacio muy ancho. Y esto podría haber pasado en cualquier momento del siglo XX y en cualquier lugar rural del Mediterráneo. Quizá no en Suecia, porque no se expresarían así, pero sí en Grecia, en Turquía, en cualquier lugar de España, es una manera de sentir y de expresar las emociones y de contarnos las pasiones en el Mediterráneo. Y buscábamos esos lugares que estuviesen en ese umbral entre lo real y lo irreal, pero sin forzarlo de manera artificial, sin una reconstrucción digital de un universo mágico o abstracto o simbólico. Y claro, pues por eso buscamos, en el caso de la Casa de la Novia, era una fábrica de jabón en ruinas, en medio de Los Monegros, que era un sitio durísimo para rodar, pero era muy hermoso. Y en el caso de la Capadocia, pues son unos paisajes que en sí mismos, las formas que la tierra tiene, hablan. Y hablan de una manera muy poderosa. Y entonces ese que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra, existe en el propio paisaje. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, por cierto, la música también es muy importante. La música, bueno, él también canta. Es habitual que Asier canta prácticamente en todas sus películas. Canta casi todos los personajes. Canta Asier, canta y hay una curiosidad, porque al final de los títulos de crédito hay una versión del Take This Waltz de Leonard Cohen. ¿Por qué? O sea, es bastante curioso, ¿no? El Take This Waltz es un poema de Poeta en Nueva York,
Es un texto de Lorca, es un poema precioso, que es un vals de amor y muerte, que lo que dice es eso, es toma este vals del te quiero siempre. Y yo creo que en el fondo esa muerte de ellos tres, es un vals de amor y muerte entre los tres personajes, de te quiero siempre, de cómo unos a otros se dicen que se quieren siempre. Y por eso está ahí Lorca y Leonard Cohen, que yo creo que Leonard Cohen le dio esa melancolía y esa profundidad que también Lorca le hubiera dicho muy bien. Muy bien, Leonard. Bueno, pues Lorca te habría dicho muy bien, Paula, y seguro que a los actores habría dicho que muy bien. La verdad es un acercamiento a una tragedia que se vive de una forma muy dura y muy pegada a la tierra. Muchísimas gracias por esta revisión, no versión, sino revisión que habéis hecho de Bodas de Sangre, que se titula La novia. A todos muchísimas gracias. Asier, si quieres venir conmigo a seguir entrevistando, yo encantado, ¿eh? No, que te veía así como muy lanzado. Bueno, pues nada, nuestra siguiente película es una producción canadiense. Nos acompaña su director, Hans Christian Berger, es un director austriaco que ha rodado la película en Vancouver, si no me equivoco, y ella es la protagonista de la película, Alisa Ries. Hans, esta película es una curiosa mirada al mundo de la pornografía. ¿Qué te interesaba de este mundo? ¿Qué es lo que buscabas a través de la película? Cosas iniciales que quería hablar era, en términos estadísticos, es fascinante que la pornografía es algo que todo el mundo conoce, sin embargo, nadie habla del tema. Entonces es algo que está subyacente en nuestra sociedad. Me interesaba llevarla a la superficie. La forma de la película también, o hacer que la gente piense en cómo, no solo la pornografía, el cine en general, cómo crea deseos en el público. Querer algo de una peli. Mi objetivo era destrozar ese deseo. La película se titula After Eden, se presenta en los nuevos realizadores, nuevos directores, es por tanto candidata al premio Cucha Nuevos Directores, y para hacernos una idea del tono de la película vamos a ver algunas imágenes. Are you good to go? I'm ready. I don't mind it a little rougher. Ahí veíamos a Alisa, que interpreta a una estrella del porno. Alisa, yo creo que usted también es actriz de cine de adultos. No sé si esto le ha valido para acercarse mejor al personaje o ha sido un impedimento porque ha tenido que interpretar a una actriz que interpreta a su vez. No lo sé cómo ha sido el proceso. Creo que sí que me ha ayudado, dada mi experiencia en las películas para adultos. He trabajado estrechamente con Hans en cuanto a lo que queríamos conseguir con la película. Entonces tenía una dirección muy clara de él y compartía muchas de mis experiencias personales con él. Y él añadía cosas al guión, detalles pequeños. Entonces, sí me ayudó mucho. Hans, creo que la película se rodó en muy poco espacio de tiempo, con muy pocos medios. ¿Cómo fue todo este proceso de producción? Fascinante es la palabra. Sí, es desafiante, pero bien. Cuando haces una película de ese tipo, quería hacer algo un poco diferente, un poco fuera de lo normal. A veces enseñas a una persona el guión y les vendes la visión, sobre todo cuando se trataba de
financiada totalmente con dinero final, pero el control creativo es muy importante. Cuando hay más dinero y más recursos, ese tema del control sobre la creatividad entra en un terreno peligroso. Sí, era muy importante para mí. Quería lograr esa visión. A la vez, gran parte de la película tengo un historial documental. Estoy acostumbrado a trabajar con pocos recursos. Me gusta trabajar con un equipo muy coherente, muy pequeño. Cuando había ideado el guión, sabía cómo lo quería producir y intenté trabajar hacer que el guión tiene que ser factible. Si tiene 5 millones o 300.000 millones. Sabía que tenía un presupuesto, el presupuesto muy bajo. Intentaba ajustar eso y hacer un guión factible. La película se estructura a base de 3 escenas principales, que son las 3 escenas en las que ella habla con quien supuestamente le está grabando. No vamos a entrar en demasiado en detalles de la película, pero básicamente es eso. Son escenas muy largas. Yo no sé si para usted como actriz fueron muy complicadas de rodar estas escenas, entre otras cosas por el larguísimo texto que tienen, ¿no? Y la dificultad del texto. Bueno, sí, el reto más importante a nivel personal. Las tomas eran larguísimas, 15 minutos en una toma. Eso es mucho. No se hace muy a menudo, vamos. Sí que me supuso un reto. Sin embargo, ya me lo pasé de bomba. Increíble la compenetración con Hans y el resto del equipo. Era algo, a pesar de ser difícil, era muy divertido. Y creo que es lo que lo hizo posible. En ese sentido, la película tiene 2 estilos muy diferenciados, estas 3 escenas muy largas y el resto de la película en la cual prácticamente no hay diálogos. ¿Por qué esta diferencia de aproximación a 2 mundos totalmente diferentes? Bueno, hablaba del deseo antes, deseo frustrado, algo que siento. Igual hablan de cine de las estrellas y todo ese tinglao y todas esas cosas superficiales. Una de las cosas más importantes para mí como cineasta es intentar cómo llega la emoción al público. ¿Qué supone para ello? ¿Qué hace falta hacer para que llegue eso? La gente normalmente no cuestiona, nos presentan la superficie, estamos consumiendo una cosa superficial. Sí, tenemos emociones, sin embargo. Es algo que he intentado romper por ese enfrentamiento de los diferentes estilos. A través de ello quería hacer pensar, reflexionar a la gente. Para que, en cambio, lo que utilizar el enfoque de cine realista, pero de tomas muy largas y anchas, intercambiándolo con la pornografía básica. Ambos estilos tienen una cierta manera de vender vendes una idea de la realidad al público, al espectador. Cuando hablaba Bazin de la realidad, el enfoque profundo, todo estaba pensado para aumentar la realidad en la pornografía. En la de Gonzo tiene unas estrategias muy concretas para crear una idea del público. Es por eso quería combinar diferentes escenas. En cada escena cuenta una historia diferente, porque al final es muy interesante. Cuando ves una peli porno y la gente lo toma como tal, ¿no? El deseo, la lujuria, realmente la gente se pone, ¿no? con esas cosas, pero al final es una realidad muy construida. Empiezo con las historias. Alguien entra de la calle, bueno, hola, soy tal. Y es una narrativa que se proyecta. Para mí, no importa que sea verdad o no, sino lo importante es cómo se crea en el cine.
Bueno, pues como veis, una aproximación... Quería añadir una cosa. El estilo de la cámara. Crear una idea de la realidad. La pornografía utiliza, sobre todo de tipo gonzo, del documental. La cámara de mano, por ejemplo, volviendo a la idea de la toma larga. El cine realista y la pornografía tienen en común. Entonces, se solapan las estrategias que utilizan. Muy interesante, muy interesante. Una película que es una aproximación diferente al mundo de la pornografía. Creo que comentaba usted en alguna entrevista durante el festival que muchas veces tiene la sensación de estar viendo siempre la misma película una y otra vez. En este caso, si vais a ver la película After Eden, desde luego no vais a tener la sensación de haber visto esta película antes. Muchísimas gracias por la originalidad, muchísimas gracias por esta propuesta tan arriesgada. Thank you. Muchas gracias. Bueno, comentaba él antes que viene del mundo del documental. Nuestra siguiente película es un documental basado sobre todo en imágenes de archivo. Un documental que se titula Una juventud alemana. Nos acompaña el productor Nicolas Brevier y Mathieu Leric, que ha sido el encargado de toda la documentación. Una juventud alemana se centra en el desarrollo, en el nacimiento y en el desarrollo de la fracción del Ejército Rojo en Alemania durante los años 60 y 70. Es un tema que ha dado pie a muchísimas películas, pero sin embargo la aproximación vuestra es una aproximación realmente original porque os acercáis a esta historia utilizando imágenes de archivo, tanto de noticieros como de películas que se hicieron en el entorno de la izquierda más radical alemana. ¿Cómo se os ocurrió esta idea de este acercamiento y por qué este acercamiento tan original? Bueno, es el Ejército Rojo, es el único grupo revolucionario que hizo imágenes. Entonces, la mayoría de esta gente eran cineastas, se encontraron en la escuela de Berlín de cinema, y no todos, pero algunos, y empezaron a hacer películas como propaganda, pensando que el cinema podría cambiar las cosas, podría ser revolucionario. Entonces, tan como Helge Roth o Ulrike Meinhof o Andreas Baader estaban muy acerca de este trabajo de las imágenes, haciendo películas. La mayoría de esas películas de estudiantes fueron no escondidas, pero perdidas en la cinemateca. Entonces el trabajo del cineasta, de Jean Gabriel, fue de descubrir una a una esas películas olvidadas en el subterráneo de la cinemateca de Berlín y restaurar unas de esas y editar, y para enseñar cómo este proceso de radicalización de estos estudiantes intelectuales, cineastas, que se han vuelto terroristas. Un punto de vista muy interesante, imágenes de archivo para contar la historia de movimientos que empezaron como movimientos radicales de izquierda y acabaron en el terrorismo. Vamos a verlo y seguimos hablando con ellos. Imágenes de archivo, y Mathieu Leric ha tenido mucho que ver en la recuperación de estas imágenes y supongo que también en la catalogación de estas imágenes. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cuántas películas han manejado? Supongo que ha sido un proceso de selección que empieza en la arqueología y acaba en la catalogación.
Encontramos mucho metraje nuevos, incluso de la tele, de la escuela cinematográfica y también de la tele francesa. La idea no solo era buscar archivos que existían en Alemania, sino también en Francia y contemplarlos. La idea era básicamente una aproximación inicial para centrarnos en cómo elaboraban sus imágenes, cómo elaboraban el discurso cinematográfico para difundir esas ideas radicales. Y los medios, la tele, el cine, cómo los percibían como terroristas y al mismo tiempo ayuda a crear esa imagen de ellos como radicales, que son los enemigos de la historia, pero sabemos que el cine a veces puede ser el enemigo de la historia, puede ser el héroe de una tragedia. Entonces, ese paso de una etapa a otra quizás era el objetivo del director. Y bueno, el trabajo le tomó como 8 años al director y al equipo de archivos para encontrar todos esos archivos, que 8 años es muy largo, o sea que, bueno, porque no quería imágenes, no hay comentarios de hoy en la película, no hay imágenes de hoy, no hay entrevistas de personas que han conocido a estos terroristas, y el documental es únicamente archivos y la edición da una lectura de este movimiento, de este grupo, de cómo se han vuelto revolucionarios y terroristas. Entonces, todas las imágenes que están en la película son contemporáneas de los hechos. O sea que, aparte, 3 momentos que son muy especiales en la película. Hay un pedazo de una película de Jean-Luc Godard, otro de Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, y la última de Fassbinder. Porque la película no cuestiona solamente cómo, si el poder no escucha a la juventud, cómo esta juventud se puede radicalizar y cómo pueden, bueno, volverse muy extrema. Pero la otra cuestión de la película es cómo hacer cinema. O sea, que empieza con la película de Godard en los años 60 y Godard está hablando en un café y se está preguntando, después de todo lo que pasó en Alemania con el nazismo y todo, se está preguntando cómo se puede hacer una película en Alemania hoy, o sea, en los años 60. Y la respuesta le da Fassbinder en los años 70, cuando se terminó todo de la banda Bader, de este grupo. Y con la respuesta es otra película que se llama Un otoño en Alemania, y donde Fassbinder se cuestiona la democracia en Alemania en los 70, porque el hecho es que lo del terrorismo en Alemania planteó el problema de la democracia otra vez después del nazismo y todo. Entonces son dos cosas que atravesan, que cuestionan la película, o sea, cómo el poder se puede encerrar no escuchando a la juventud, y la otra cosa, como por qué hacer cinema. ¿Por qué hacer cine? O sea, que yo creo que es la temática de la película. Es un repaso a la moderna historia de Alemania, pero al mismo tiempo una reflexión en torno a la creación, al cine y a la utilidad y la necesidad del cine. Solo me llama la atención una cosa, y es que el equipo sois franceses. No sé si ha habido participación alemana y por qué la mirada desde Francia a esta historia tan alemana. Bueno, la película es una coproducción entre Francia, el director es francés, Alemania, por supuesto, y Suiza. Y bueno, fue muy difícil de buscar fondos en Alemania, porque la gente ha sido allá, bueno, hubo millones de documentales, de imágenes en Alemania de este grupo. Pero por primera vez la contaba alguien, un francés, bueno, otro punto de vista. Y yo creo que por primera vez también
el documental presenta imágenes que los alemanes mismos no han conocido. O sea que la película fue presentada en el Festival de Berlín. Entonces había mucho, bueno, la audiencia mayoría alemán y muchos de ellos nunca habían visto esas imágenes que el director ha sacado de los archivos. Entonces, pero antes de llegar a eso, para la gente, los alemanes, eran muy escépticos acerca de la película, de qué la película iba a tratar y de cómo lo iba a tratar. Pero por supuesto sí, la cooperación con Alemania fue muy importante, pero yo creo que lo bueno fue de asistir, por ejemplo, en Berlín a la proyección de la película y ver cómo la gente, los mayores, estaban muy emocionados de ver imágenes que nunca habían visto. O sea que, bueno, eso sí. Una juventud alemana. Sí, señor. Yeah, the thing is that also Lo when we importante see aquí what también the cuando director vemos did lo que hizo before el his director previous antes en work, sus you trabajos can see that anteriores, he vemos focused que se a ha lot centrado on violence, en la violencia, social and political la violence, violencia social and y it's something política. that he didn't, Es algo que deal only in a no trataba French scale. solamente a la He escala francesa. got interested Se into interesó por Japanese context, el contexto into japonés, American context, into German norteamericano context y as well. el contexto But it's something alemán. that is Pero related es algo to que está his relacionado approach con to su reality. It's enfoque something that sobre has, la realidad. Tiene not que a ver lot to con, do with no tiene national mucho scale. que ver con Or una escala he interest- nacional, una I mean, he perspectiva get interest nacional como tal. himself with Se interesaba many, por contexts muchos otros around the world. contextos en todo el mundo. Pues una juventud alemana, una estupenda propuesta en Zabaltegui, zona abierta, que recoge propuestas tan originales y tan interesantes como esta, que después de verla tendremos una visión totalmente diferente de por qué ocurrieron aquellos hechos y cómo se desarrolló esa juventud alemana que empezó siendo muy idealista, utilizando el cine como herramienta y acabó en lo que acabó. Muchísimas gracias a los dos y nada, que disfrutéis de San Sebastián y esperamos veros en el futuro en nuevas películas. Bueno, pues nuestros nuevos invitados son el equipo de Psiconautas, una película de animación gallega. Nos acompañan sus directores, Alberto Vázquez y Pedro Rivero, y también su productor. Psiconautas, que es, digamos, una extensión o, digamos, una prolongación de un cortometraje que hicisteis en 2012, con el que ganasteis el Goya al mejor cortometraje de animación, que se titulaba Bird Boy, que a su vez estaba basado en una novela gráfica vuestra. ¿Cómo ha sido todo este proceso de creación, de extensión? ¿Teníais un plan a largo plazo con esta historia o ha ido sucediéndose poco a poco estos pasos que habéis dado con Psiconautas? Sí, bueno, todo comienza con la novela gráfica de Alberto, Psiconautas, y una vez que yo la conocí, me puse en contacto con él con la intención de hacer el largometraje, ya desde el principio. Lo que pasa es que como este es un proceso bastante complicado, financiar una película de animación que no va dirigida a un público generalista, y yo ya tenía experiencia de que eso lleva tiempo, bueno, decidimos que tal vez la mejor etapa inicial era tratar de hacer una narración autónoma, como es un cortometraje, que al mismo tiempo sirviese de escaparate para el posible proyecto de largometraje. ¿Cómo has vivido tú todo este proceso desde la historia, desde la novela hasta el largometraje? Un proceso bastante largo, bastante duro. Siempre pensé que el cómic y la animación eran como hermanos, y desde luego que no lo son, son primos, podemos decir que son primos. Es decir, el cómic utiliza el recurso estilístico que más utiliza, es la elipsis, es constante elipsis temporal, y esas elipsis pueden ser como muy prolongadas, que no hay ningún problema, puede haber muchas digresiones narrativas. Es muy libre el cómic, y lo importante es que lo hace una persona. O lo dibuja, lo guioniza, o dos personas, ¿sabes? Y en la animación todas estas cosas cambian completamente. Las elipsis tienes que tener mucho cuidado porque si no, no se entienden. Puede haber... tienes que tener en cuenta los movimientos de cámara, el ritmo, el doblaje. Tienes que fabricar todo en animación desde cero, ¿no? En cómic es todo como mucho más directo. Y bueno, pues hay grandes diferencias.
Bueno, se acompaña también el productor, él acaba de definir la película como una película que no es para un público mayoritario. Eso a un productor le puede poner nervioso, ¿no? Hombre, o por lo menos asumes mucho riesgo. Inicialmente es una propuesta artística y realmente tenemos que buscar los fondos de otra manera, ¿no? Porque realmente el mercado de una película artística no exclusivamente está en el Estado, es decir, que realmente traspasa fronteras, gracias a Dios. Y bueno, una puntualización, la película es vasco-gallega, gallega-vasca, no es una película gallega exclusivamente. En este caso yo soy vasco. Y bueno, digo que sí, que claramente inicialmente tiene un riesgo mayor que una película comercial. Es decir, que nosotros realmente, yo a Pedro le conocía porque también es vasco y amigo. Y... ¿Hay algún gallego aquí? Sí. O he metido totalmente la pata, ¿no? Falta el mayor gallego. Y nada, bueno, sabía el potencial y se juntó con Alberto, y la verdad que Alberto a nivel artístico, su cómic, su elemento gráfico, es que realmente hicieron una simbiosis muy potente. Fíjate que yo no entro en el corto, o sea, yo me acuerdo de reuniones en mi productora y yo no vi que podían hacer algo tan importante con un corto, ganaron el Goya, y finalmente he terminado entrando en la película, ¿no? La película tiene un estilo muy determinado, lamentablemente creo que no tenemos un clip, lo siento, pero tiene un estilo muy determinado, con unos personajes que digamos que bueno, pues son unos personajes amables y un fondo muy oscuro y un argumento bastante oscuro. Os atrevéis con todo en la película de una manera casi muy sutil, pero os atrevéis con todo. Tenéis ahí drogadictos, pastillas de la risa, personajes oníricos que van persiguiendo. Esta contraposición entre estos personajes amables y un fondo, digamos, como bastante oscuro, ¿de dónde surge? Bueno, un poco de esto de que sean animales antropomorfos, ratones, patos, conejos, ratas. Eso viene de la tradición de los dibujos animados, de Walt Disney, echamos para atrás. Y sí, la película jugamos con esos elementos para pervertirlos, ¿no? Digamos que al mismo tiempo es una película muy fantástica, con elementos muy metafóricos, pero con un pie muy importante en la realidad, ¿no? Es como una especie de fantasía realista, ¿no? Porque por una parte está toda esta parte de un imaginario que es como muy loco, pero por otro lado se habla de referentes muy reales, como pues por ejemplo la contaminación, como la contaminación exterior de la isla, de una explosión en unas fábricas. También influye interiormente, contamina a los personajes interiormente, de la droga, de la entrada. Yo recuerdo en los años 80, yo soy gallego, claro, en los años 80, toda la entrada de la heroína por las costas, ¿no? Y cómo devastó, cómo cortó a ciertas generaciones de jóvenes, ¿no? Yo no lo viví, era un poco más pequeño, a mí me robaban. ¿Sabes? Los chavales que andaban con la heroína me robaban. Entonces todo eso yo creo que me quedó ahí dentro, ¿sabes? Y fue un poco... la película se habla de eso, y sí, y exacto, hay una contraposición entre los fondo y forma. En algún momento creo que lo habéis definido como un anticuento. No sé muy bien por qué, si por esto o por qué, Pedro. Bueno, es un anticuento porque en principio es una fábula, es decir, juega con todos los elementos de la fábula, efectivamente los animales amables que conocemos de los dibujos animados clásicos o incluso de la televisión, y sin dejar de formularse como una fábula, con elementos, como decía Alberto, metafóricos y demás, te está contando precisamente lo que no te cuentan muchas veces los cuentos, ¿no? Sino que te está llevando a una realidad o te está interpretando cosas que conocemos muy directamente, ¿no? Pues la degradación del medio ambiente, la degradación de la vida en una sociedad industrial o postindustrial. Entonces tiene todo eso y no va hacia una moraleja feliz, ¿no? Tampoco va hacia ninguna moraleja en concreto, ¿no? Es fábula sin moraleja, ¿no? Sí. No sé qué planes tenéis, la película se acaba de estrenar aquí en el Festival de San Sebastián, no sé qué planes de explotación, si el círculo va a ser de festivales o vais a hacer un estreno más mayoritario. ¿Cuál es la vocación de la película? Bueno, curiosamente nos han dado un premio ayer, el premio Greenpeace, estamos muy contentos. Tenemos distribución ya en Francia, es decir, que la película tiene una difusión europea, es decir, que realmente nosotros creemos mucho en que esta película va a traspasar fronteras. Y claro, en cuanto al estreno nacional, pues tenemos ofertas ya de distribución y bueno, tenemos socios como Televisión Española o ETV, o sea que difusión televisiva tiene garantizado. Y yo creo que una película va a generar realmente interés en el público interesado en el tema cultural, ¿no? Es decir, que yo voy a tener un espacio, ¿no?
Yo estoy absolutamente convencido de que sí. Psiconautas, una película de animación que se refiere a la realidad, que también tiene un punto de fantasía y que no dejará indiferente a nadie. Muchísimas gracias a los tres por venir, gallegos y vascos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Te llevo el micrófono. Bueno, y vuelvo hacia aquí para saludar a Andrés Di Tella, que ha llegado un poco tarde, antes no lo he podido saludar. Hola Andrés, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Andrés Di Tella viene de Argentina y presenta también en Zabaltegui un documental que se llama 327 cuadernos. Hablábamos con la película de animación, decían ellos que era una fábula. Yo recuerdo que anoche, cuando presentaste la película en Tabacalera, dijiste que 327 cuadernos también era una fábula. ¿Por qué? Porque sabía lo que ellos iban a decir. O sea, que os habéis puesto en... No, es un documento sobre un escritor muy importante, que es Ricardo Piglia, que yo creo que es el más grande escritor argentino y uno de los grandes narradores de lengua hispana, sobre sus diarios, un hombre que vuelve a la Argentina después de muchos años de vivir en el exterior y con el propósito de buscar sus 327 cuadernos que guardan sus diarios de toda la vida, que empezó a escribir a los 16 años, y revisar su vida, ¿no? Que es algo que nunca se había animado a hacer, y finalmente lo hizo delante de las cámaras nuestras. Pero a la vez, y por eso lo de la fábula, uno puede no saber quién es Ricardo Piglia, y sin embargo es una fábula acerca de un hombre que revisa su pasado. ¿Y para qué? Yo creo que la pregunta es que no hace falta ser un escritor, no hace falta ser Ricardo Piglia, es decir, todos construimos con las esquirlas del pasado, con lo que nos queda de nuestras experiencias, tratamos de compaginarlas y darles un sentido, armar un relato que es un poco lo que nos permite estar vivos. Ricardo Piglia, que repasa sus 327 cuadernos de un diario que escribió durante años delante de las cámaras de Andrés Di Tella. Vamos a ver un extracto. Domingo, 1:26. Bueno, voy a leer esta página. En esos días, en medio de la desbandada, empecé a escribir un diario. Por supuesto, no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la propia vida. Sin embargo, estoy convencido de que si no hubiera empezado esa tarde a escribirlo, jamás habría escrito otra cosa. Ahí veíamos y escuchábamos a Ricardo Piglia. Los dos sois amigos desde hace muchos años y creo que en el marco de esta amistad este proyecto nació de una manera un poco casual, ¿no? Ahí en Princeton. Sí, Ricardo estuvo enseñando durante muchos años en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde yo también he enseñado ahí. Y nos encontramos un día, yo me acababa de comprar una cámara con la idea de hacer yo mismo un diario cinematográfico. Y en ese momento le conté la idea y me dijo, bueno, yo estoy por volver a Buenos Aires y voy a tratar de leer mis 327 cuadernos que tengo, mi diario. Y bueno, hace mucho teníamos la idea de volver a hacer algo juntos, que habíamos hecho un documental ya hace muchos años sobre otro escritor, Macedonio Fernández, que era el maestro de Jorge Luis Borges. Y bueno, él me propuso, ¿por qué no hacemos algo con esta relectura del diario? Y dije, bueno, yo voy a hacer, en vez de hacer mi diario, hago el diario de la lectura del diario de Ricardo Piglia. Ese fue el origen.
Además de las grabaciones en las cuales él va repasando la cantidad de libretas que tiene, la película también incluye imágenes documentales, pero que no son imágenes documentales propias de Riccardo Piglia, sino tengo la sensación de que son imágenes documentales con las que pretendes hacer alguna asociación de ideas o sugerir sentimientos en el espectador. Sí. Como decía al principio, la película es un documental y a la vez no es un trabajo quizás más poético, de asociación libre. Yo creo que la mente humana funciona básicamente no tanto de una manera racional, sino por asociaciones emocionales entre situaciones, imágenes. Entonces, en la película, Ricardo tiene en sus cuadernos, además de los diarios que él escribe, en cada uno de los cuadernos tiene papelitos que va guardando de distintas épocas. Puede ser una foto, puede ser un recorte del periódico, puede ser una boleta de algo que pagó, y las va guardando. Y cuando vi eso dije, tengo que encontrar un equivalente visual a esta especie de documentación loca que guarda en los cuadernos, y la encontré de dos modos, una es en los descartes de un telediario, que en la época que se filmaban los telediarios en cine, en 16 milímetros, se editaba rápidamente y se ponía en el aire en 30 segundos o un minuto, y luego se guardaba en una lata el resto. Y bueno, encontramos esas latas y empezamos a ver el material en Moviola y transferir algunos momentos que son también como esquirlas de la historia argentina. Ese momento de la caída de Perón, el momento del regreso de Perón, el momento de la guerrilla, el momento de la dictadura militar. Son apenas como puntas del iceberg que permiten tener una sensación de medio siglo de vida argentina. Y a la vez hay películas familiares, anónimas, no de Riccardo Piglia, pero que ilustran indirectamente la vida de Riccardo Piglia. Una mudanza, cuando él era joven, que fue muy importante como su inicio de escritor. Entonces hay una mudanza de esa época, no de su familia. Entonces está un poco desplazado, pero funciona como un eco y a la vez lo convierte en un retrato colectivo de toda la vida de un país durante medio siglo. Uh-huh. Andrés Di Tella ha venido al festival, pero no va a estar solo en el festival. Vamos a anunciar, ¿no?, que la semana que viene hay una, no sé si completa retrospectiva o se exhiben varias películas tuyas en Tabacalera. La gente que no conoce tu obra, ¿qué es lo que va a encontrar en este ciclo dedicado a tu obra? Bueno, ahora va a ser en octubre todos los jueves en Tabacalera, que estoy muy honrado de ser, digamos, la primera retrospectiva que se hace en la sección cinematográfica de Tabacalera, que creo que va a ser un centro de arte muy importante para todo el mundo, no solamente español, sino iberoamericano. Y me gusta mucho que sea un lugar de cruce de distintas disciplinas, porque yo también, además de hacer cine, también escribo, también hago como cosas un poco teatrales, también hago instalaciones, entonces me siento muy a gusto en ese sitio. Y lo primero que vamos a ver es el jueves un cortometraje que acabo de hacer, que es el primer cortometraje que hago desde mis épocas más juveniles, que me gustó mucho volver a descubrir ese lenguaje, y a la vez una película que se llama Hachazos, que también es un retrato de un cineasta experimental, muy oscuro, que tuvo una vida muy, muy difícil y que yo volví a encontrar, y hice también un retrato de él y a la vez una fábula sobre un artista y lo difícil que es ser artista y vivir en los márgenes. Entonces esa es la película que se llama Hachazos, que va a inaugurar el ciclo. Y luego hay películas mías que son más autobiográficas también. O sea, yo uso el género documental de una forma muy, muy libre. Es decir, me gusta ese pacto con el público de que el público sabe que hay una verdad ahí. Eso me gusta mucho. Y que hay algo fuera de la película. Que la película no termina cuando termina la película, sino que sigue en la vida. Pero entonces hay un par de películas, unas fotografías, otras se llaman La televisión y yo, donde cuento historias familiares. Así que bueno, eso es lo que está por verse ahora en Tabacalera, que estoy muy contento de estar aquí. Pues una estupenda oportunidad por extender más allá el Festival de Cine. Pues nada, hemos acabado por hoy. Empezábamos hablando de García Lorca, hemos terminado hablando de
de Ricardo Piglia, y en el camino hemos conocido a un montón de invitados y un montón de películas interesantes. Y hoy también hemos acabado los encuentros, termina el festival, y nada, yo quiero terminar agradeciendo a todo el mundo que ha colaborado con estos encuentros, a la gente del teatro, a Juancho Aceverio en el piano, a las relaciones públicas, gracias a los cuales los invitados están aquí a la hora. En fin, que detrás de todo esto hay muchísima gente trabajando, muchísima gente, el esfuerzo de mucha gente y la ilusión de mucha gente. Nos volvemos a ver. Bueno, y muchas gracias a los que venís aquí todos los días. Muchísimas gracias, que sin vosotros esto sería muy frío, ¿verdad? Y nada, pues nos volvemos a ver el año que viene, y entre tanto, pues que mantengamos la ilusión y la curiosidad, que son dos de las bases imprescindibles para poder ser un buen espectador de cine. Adiós y hasta el año que viene. Gracias.